Vamos a comenzar con nuestra clase de predicación expositiva. Hoy vamos al tema número 10. Continuamos con este apartado de preparando un sermón. Hoy estaremos en este subtema, la exégesis sexta parte. La exégesis sexta parte de este módulo de preparando un sermón dentro de nuestro taller de predicación expositiva. En la clase anterior, o más bien desde ya clases anteriores, nosotros formulamos la pregunta: ¿cómo llegar a la estructura del texto bíblico? Que esto es muy útil dentro del trabajo de la exégesis, cómo llegar a la estructura del texto bíblico, y dimos una serie de respuestas. Número 1, fomenta una visión global. Hicimos el hincapié, hicimos el énfasis de la necesidad de tener el conocimiento global, tener el conocimiento general del libro en el que se encuentra nuestro capítulo, nuestro versículo a predicar. Es muy importante que nosotros podamos ver de qué manera se relaciona el libro con el texto que tenemos nosotros para predicar, de qué manera este texto que tenemos nosotros para predicar se va a estar relacionando con todo el grosor, con todo el contenido, con todo el cúmulo del libro donde se encuentra precisamente nuestros versículos que nosotros vamos a predicar. Respondimos también y dijimos, vamos a trabajar con la traducción palabra por palabra. De hecho, en la clase anterior, cuando nosotros hablamos de la gramática, dentro de los textos narrativos que veíamos que la gramática, la diagramación de frases es el camino para llegar a la estructura del texto, pues básicamente lo que nosotros hicimos en el trabajo de traducción por palabra por palabra, prácticamente lo que hicimos fue una diagramación de frases. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos palabra por palabra, casi estuvimos de una manera muy rigurosa, palabra por palabra, el sentido que contenían las palabras, y a partir de su traducción del original griego al español, entendiendo el verbo, en qué tiempo se encuentra el verbo, de qué manera se está indicando las palabras que nosotros estuvimos escudriñando, hicimos todo este trabajo de traducción palabra por palabra. Y bueno, nada más quiero hacer la mención, este trabajo traducción palabra por palabra, básicamente es lo que vimos en la clase anterior, en lo que nosotros llamamos la diagramación de frases. Número 3, también dijimos que hay que buscar palabras, hay que buscar frases, hay que buscar ideas que se estén repitiendo, y en la clase anterior hicimos nosotros un ejemplo con un texto, y esto nos ayudó para dirigirnos al énfasis del texto, y el énfasis del texto nos dará mucha luz para nosotros comprender cuál es la esencia, cuál es la estructura que contiene nuestro texto. Y veíamos también como número 4, lee y vuelve a leer las veces que sea necesario. Si en la primera lectura no logramos capturar las ideas que contiene nuestro pasaje o las ideas que contiene el libro en la visión global, volvemos a leer. ¿Cuántas veces vamos a estar leyendo? Las veces que sea necesario, hasta que nosotros podamos discernir, podamos comprender, podamos obtener las ideas o obtener esta línea melódica de la que ya también hemos hablado en clases anteriores. Y estos puntos: fomenta una visión global, traducción palabra por palabra, busca palabras, frases o ideas que se repitan, lee y vuelve a leer las veces que sea necesario. Punto 1, 2, 3 y 4. Decíamos que lo vamos a aplicar dependiendo del tipo de libro que nosotros estemos leyendo. Hicimos la mención de que existen dentro de este estudio, para ser un tanto genéricos, la Biblia contiene 3 tipos básicos de textos. Un tipo de texto que es un discurso, que ya lo vimos en la clase anterior, un tipo de texto que es narrativo, que lo vamos a estar viendo en esta clase, y otro tipo de texto que será poesía. En la clase anterior comenzamos con el discurso, y antes de ello hicimos la mención de que cada uno, el discurso, el texto narrativo, la poesía, cada uno tiene su propio camino para llegar a la estructura. Saber qué tipo de texto es nos ayudará grandemente para saber qué tipo de herramienta tendremos que utilizar nosotros, ¿sí? Y en la clase anterior, como ya le mencionaba, el discurso
hicimos la pregunta, ¿cuál es el camino para llegar a la estructura del texto cuando se trata de un discurso? Vimos la diagramación de frases, entendimos que el camino para la estructura del texto de un discurso o la herramienta que vamos a utilizar para llegar a la estructura del texto cuando se trata de un texto que es un discurso, es la gramática. Vamos a trabajar en la diagramación de frases, en la diagramación palabra por palabra. Esto es lo que yo les mencionaba hace unos instantes, el estar trabajando, lo que hicimos nosotros de hecho en la traducción palabra por palabra. Este aspecto de ir desmenuzando, de ir tomando una palabra, de qué etimología griega viene, de qué verbo se trata, en qué tiempo se encuentra, etcétera, y nos apoyamos grandemente en la gramática, obviamente en la gramática griega, lo vamos a transliterar a nuestra gramática española, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de libros se encuentran en un texto que es un discurso? Veíamos las epístolas, historia del Antiguo Testamento, libros proféticos, evangelios y el libro de Hechos. Muy bien, vamos ahora en esta clase al segundo de los 3 tipos básicos de textos, que es el texto narrativo. Vamos a comenzar con este y vamos también a formularnos la pregunta de cuál es el camino que se tiene que seguir para llegar a la estructura del texto cuando ahora mi texto se encuentra forma parte de una narrativa, forma parte de un texto narrativo. ¿Cuál es el camino, la herramienta que yo debo usar, el camino que yo debo de seguir para llegar a la estructura del texto? Y lo primero, necesitamos nosotros definir, entender, comenzar a partir de una definición de lo que es un texto narrativo. Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempos concretos. Un texto narrativo nos habla de una historia, nos habla de circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Muy bien, entonces el primer punto que nosotros tenemos a consideración es que el texto narrativo se trata de una historia. El texto narrativo se trata de una historia. Ahora, cuando nuestro texto es una narrativa, cuando nuestro texto es un texto narrativo, ¿cuál es el camino para llegar a la estructura del texto? Y es lo que vamos a estar descubriendo en esta clase. Muy bien, para ello vamos a apoyarnos para llevar adelante este ejemplo, vamos a apoyarnos en la historia de la pelea, de la lucha entre un jovencito que la Biblia lo describe como David y un gigante que la Biblia lo describe como el gigante Goliat. Quiero escoger esta historia porque seguramente es una historia que todos ustedes la conocen, entonces en base al conocimiento que tienen de ella, quiero aprovechar este conocimiento que tienen para explicar ¿cuál es el camino entonces que vamos a seguir? ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar para llegar a la estructura del texto cuando nuestro texto se trata de un texto narrativo o se trata de una narrativa? Es decir, se está tratando de una historia. ¿Cuál es el camino a seguir? Y bueno, ya dijimos nosotros que el texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real. Es una historia lo que se está desarrollando en un texto narrativo. Ahora, en un texto narrativo, mucha atención con esto, en un texto narrativo, una narración que es una historia, es decir, una historia contiene los siguientes elementos. Para comprender cuál es el camino que nosotros vamos a seguir, necesitamos comprender que la historia o el texto narrativo tiene los siguientes elementos, tiene las siguientes características. Y en base a estas características, al final haremos un enlace para ver de qué forma se conectan y de qué forma las mismas características que tiene la historia o que tiene el texto narrativo son los escalones para aproximarnos a la estructura del texto. Muy bien, entonces en este sentido,
la historia, toda historia, tiene un elemento que se llama el escenario. El escenario es una introducción que se da de los personajes que van a participar en esa historia, la época en el que se va a desarrollar esa historia, el lugar en el que se estará desarrollando esa historia. A este elemento se le conoce como el escenario, lugar, época, introducción a los personajes. La historia también contiene otro elemento que es el conflicto. El conflicto es la tensión dramática de la historia y una sensación que algo debe resolverse. Ahorita, más adelante, voy a estar explicando estos puntos, aplicándolo al libro a la historia, al libro de Samuel, dentro de esta historia que nosotros estamos utilizando como ejemplo. El conflicto es entonces la tensión dramática de la historia y una sensación que algo debe resolverse. Otro elemento es el clímax, esto es el punto de inflexión donde se rompe la tensión dramática. Se rompe esta tensión dramática y después viene el siguiente elemento, que es la resolución. Es decir, una vez que el resultado del clímax, una vez que este punto de inflexión se ha roto, esta tensión dramática se llega a un punto de ebullición, explota, viene entonces la resolución y entonces aquí tenemos la forma en cómo se está resolviendo este conflicto que se está desarrollando, es decir, de qué forma la tensión que se estaba generando desde el segundo elemento, el conflicto que se estaba generando, esta tensión, de qué manera, ¡pum!, cuando se rompe esta cuerda llamada la tensión, ahora estamos en este punto de la resolución donde el conflicto, el clímax, se ha desbordado y ahora a partir de este momento vemos cómo se estará resolviendo el conflicto. Y el último punto es el nuevo escenario, es decir, es el regreso a un tipo de normalidad desde la cual ahora surgirá un nuevo arco argumental. Muy bien, vamos entonces a ver estos elementos: el escenario, el conflicto, el clímax, la resolución y el nuevo escenario. Vamos a apoyarnos, como les mencioné, con la historia de David y Goliat, con la lucha, la pugna entre David y Goliat. Muy bien, vamos entonces al escenario. En el escenario, dijimos, se nos habla de una introducción a los personajes, se nos habla del lugar donde se está desarrollando, del tiempo donde se está desarrollando la historia. Aquí, por ejemplo, la Biblia nos presenta a David. Y nos lo presenta desde pequeño, nos dice David, hijo de tal persona, de tal familia, era un pequeñín que se dedicaba a cuidar a las ovejas y nos comienza a dar una introducción al personaje de David. La Biblia, puesto que es una historia, estas son las características literarias de una historia, nosotros comenzamos a leer acerca de David. Vemos que tenía unos hermanos mayores, vemos que cuidaba las ovejas de su padre, vemos que era un músico, etc. Y nos comienza a dar una introducción de David. Al igual, también nos comienza a dar una introducción de Saúl, cuando se le pierden se le pierden unos animales, van con el profeta, etc. Cuando se habla de qué familia es, de qué linaje viene, y nos habla de todos estos aspectos a manera de introducción. Nos comienza entonces a hablar acerca de David primeramente, acerca de Saúl, mucho antes de ser el rey Saúl, y comienza a hablarnos de un lugar donde nacieron, donde vivían, una época, para irnos mostrando todo el escenario, toda la plataforma en el que se va a estar desarrollando nuestra historia.
También de la misma forma nos presenta al ejército filisteo, nos habla de quiénes son los filisteos, después nos presenta a este gigante Goliat que comienza a lanzar ofensas al pueblo de Dios, a los escuadrones del Dios viviente, a Dios, etcétera. Y nos comienza entonces la Biblia, nos comienza a dar entonces esta introducción tanto de lugar, de época, de personajes. Y en este momento solamente se están sentando las bases, nosotros lo leemos, obviamente todo esto no viene en un solo capítulo, como es historia, lo vamos leyendo en diversos capítulos, pero cuando nosotros llegamos a la pelea, a la lucha entre David y Goliat, a la muerte de Goliat, la Biblia ya nos dio a nosotros un lugar, una época, una introducción a los personajes. Es el punto al que quiero llevarlos a cada uno de ustedes. Entonces, la Biblia nos ha presentado quién es David, nos ha presentado quién es Saúl, nos ha presentado quién es Goliat. Otro elemento que tenemos es el conflicto. Ya se nos presentó en el escenario, el lugar, la época, la introducción a los personajes. Ahora, en el conflicto, se nos presenta, se comienza a desarrollar esta tensión dramática, es decir, comienza este suspenso, por decirlo así, esta cuerda comienza a endurecer, comienza a hacerse una tensión dentro de la historia y esta tensión nos lleva a que algo necesariamente debe ocurrir, ¿sí? Me viene a la mente en estos momentos qué tipo de tensión dramática tenemos en esta narración de David y Goliat. Bueno, en algún momento de la historia el papá de David le dice: llévate estos quesos, estos panes a tus hermanos, ve con ellos, infórmate cómo se encuentran, porque ellos están en la guerra, etcétera. Él le lleva a sus hermanos esos panes, esa comida. Y de pronto David se da cuenta que se encuentra el ejército filisteo, que un gigante está diciendo improperios contra el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios está todo atemorizado y él comienza a tener estas inquietudes, estas dudas. Después va con el rey a decirle: rey, mira, está sucediendo esto, ¿qué le va a dar al que lo vence?, etcétera. Llega un momento en el que David comienza a probarse el uniforme de soldado, porque él va a pelear contra Goliat. Y entonces aquí nosotros tenemos en toda esta serie de tensiones, vemos que las actividades, los hechos, las narraciones se están dando de una forma que se está tensionando la historia, y esta tensión nos lleva a decir: algo va a suceder. Esta historia está hirviendo. Lo que está sucediendo aquí que tenemos es por un lado tenemos a este gigante, por un lado tenemos un ejército temeroso, tenemos un niño que quiere pelear, se está probando el uniforme. ¿Qué va a suceder? Al parecer parece que David mismo va a pelear contra el gigante, pero no puede pelear con el gigante porque él es un pequeño, él es un soldado, además mide casi 3 metros de altura, etcétera. Entonces tenemos ese conflicto, la tensión dramática, la sensación de que algo va a suceder, de que algo debe resolverse. Y luego tenemos el clímax, es decir, el punto de inflexión donde se rompe la tensión dramática. ¿Cuál es el clímax? En el momento mismo, cuando David le suelta esa piedra con su honda y golpea en la frente a Saúl. Todo el conflicto, toda la tensión dramática lo nosotros tenemos en todo momento, incluso cuando David se para frente a este gigante y este gigante comienza a decirle: soy perro para que vengas conmigo con piedras, etcétera, y comienza a ofender a David y demás. Todo esto incluso es parte todavía del conflicto, porque ahí todavía nosotros estamos leyendo en nuestras Biblias y estamos con la zozobra de qué va a suceder, cómo es posible que un pequeño va a pelear contra un gigante, pero David solamente lleva 5 piedras. ¿Por qué David lleva 5 piedras? Hasta después nosotros nos enteramos que David llevaba 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos, y tenía 4 hermanos, dicen algunos historiadores. Esto no viene en la Biblia, pero algunos
algunos historiadores y eruditos bíblicos dicen que llevaba 5 piedras, una para Goliat y una para cada uno de los hermanos, si es que acaso los hermanos se levantaban en contra de David. Entonces la historia se vuelve totalmente intensa. Viene el clímax cuando arroja esa piedra, se incrusta en la frente de Goliat. Esto es impresionante. El único punto débil que tenía por el casco que tenía Goliat pega ahí en ese punto y ahí se rompe la tensión dramática. Todo en ese momento, esta tensión, el contexto, recuerden el contexto, ya llevaban varios días que este gigante estaba provocando al ejército de Dios. Y en este momento este pequeño rompe a través de este clímax, este punto de inflexión, se rompe la tensión dramática. Luego viene la resolución. ¿Cuál es la resolución? La resolución es el resultado del clímax, es decir, la forma en cómo se resuelve el conflicto. Le da entonces esa pedrada en la frente, ese fue el clímax. La resolución sería, cae Goliat, entonces llega David y le corta la cabeza, termina de matar a Goliat. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es la resolución. Así se resolvió este conflicto. Desde sus inicios todo comenzó de manera gradual a hacerse agudo, a tensionarse la historia. De esta forma se está resolviendo la historia. Y luego no termina ahí, porque es una historia, viene este elemento que es el nuevo escenario. Este nuevo escenario es un regreso a un nuevo tipo de normalidad, desde el cual surgirá el siguiente arco argumental. Es decir, después de todo esto, la Biblia nos presentó, nos da la introducción, quién es David, quién es Saúl, quién es Goliat, nos da la introducción el ejército filisteo, el ejército de Dios, nos da la introducción las blasfemias de este gigante Goliat contra el pueblo de Dios temeroso, un rey temeroso, un ejército de Dios temeroso, un jovencito que llega y dice, él ha desafiado al Señor, yo voy contra él en el nombre del Señor, tú eres pequeño, etcétera, todo lo que se da y finalmente ahí está este pequeño frente a este gigante, lo golpea, lo mata y termina, al parecer, alguien diría, y fueron felices para siempre. No, esto no sucede en las historias. Después de todo esta calma aparente que viene este elemento que es el nuevo escenario, el regreso a un nuevo tipo de normalidad, desde el cual surgirá el siguiente arco argumental. ¿Cuál sería el nuevo escenario? Lo tenemos de una manera muy gráfica. 1 Samuel 18:6 al 9 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, oh, gloria a Dios, todo esto que se dio tan hermoso, tan poderoso, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, a su rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y a partir de ahí se enoja Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, sí, pues a David le dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y a partir de aquí, lo que nosotros tenemos es, a partir de estos textos que acabo de leerlo, tenemos un nuevo escenario, tenemos un nuevo conflicto, vamos en dirección a un nuevo clímax, a una nueva resolución, a un nuevo escenario. Y ahí lo tenemos nosotros. Muy bien, entonces, en nuestro texto narrativo, ¿cuál es el camino para llegar a la estructura del texto? Cuando es un texto narrativo, no será la gramática, no será la diagramación de frases en la que nosotros nos vamos a apoyar de manera absoluta, de manera total, sino que cuando se trata de un texto narrativo, el camino que vamos a seguir para llegar a la estructura del texto es conocer los personajes, conocer el escenario, conocer el conflicto, conocer el clímax, conocer la resolución y conocer el nuevo escenario.
Todos estos puntos, todos estos elementos nos van a brindar el énfasis del texto, nos van a brindar la línea melódica del texto, y esto nos va a llevar, sin duda alguna, a la estructura del texto. ¿Cuál es el camino entonces de un texto que es narrativo? Cuando nosotros estemos leyendo textos narrativos, cuando estemos leyendo historia, entonces será necesario que estos elementos propios de la historia, personajes, escenario, conflicto, clímax, resolución, nuevo escenario, los atendamos de una manera tal que a partir de ahí podamos nosotros entender el énfasis del texto, y esto nos llevará a la estructura del texto. Muy bien, el texto narrativo, como mencioné al principio, es una historia. ¿Qué tipo de libros se encuentran dentro de la Biblia? ¿Qué tipo de libros son textos narrativos? Pues aquellos libros que presenten una narración, es decir, que presenten una historia, como lo serán los libros históricos, el libro de Hechos, los libros proféticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, vamos a concluir esta clase con esta explicación para no saturar de demasiada información, y ya tenemos, bueno, dos caminos, dos herramientas en dos tipos de textos, tanto en el discurso como en el texto narrativo. En la siguiente clase nosotros estaremos viendo cuál es el camino para llegar a la estructura del texto cuando éste se trate de una poesía. Muy bien, vamos a concluir, vamos a darle gracias al Señor y que Él nos dé la fuerza, la paciencia y la disciplina para ser alumnos suyos. Y recordemos que todo esto es necesario prepararnos, porque el mensaje que nosotros predicamos no es cualquier mensaje, amerita que paguemos nosotros el precio. Señor, te damos gracias en esta oportunidad que nos das en este día, Señor, de tener esta clase. Muchas gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos brindas de estas herramientas, de estos caminos para poder llegar al énfasis del texto, a la estructura del texto, dependiendo del tipo de texto que nosotros tenemos ante nuestros ojos. Herramientas muy necesarias, Señor, muy preciadas para nosotros, que nos van a poder ayudar a trazar adecuadamente tu palabra, Señor. Nuevamente te pedimos que nos des la fuerza, la gracia, la disciplina para ser alumnos tuyos, para ser estudiosos de tu palabra, y para, Señor, el día que tenemos este privilegio de compartir tu palabra, lo podamos compartir, como dice el apóstol Pablo, delante de ti y delante de la congregación, Señor, y que tu nombre sea exaltado al ser proclamada como debe ser proclamada tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.